los descuentos que nos están haciendo y el mal servicio que están brindando. Seguimos bajo la línea de pobreza, muchos compañeros y compañeras están padeciendo lo que significa no tener un buen salario. Resuenan las escuelas, el podcast de UPC Capital. Resuenan las escuelas. Es un podcast de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Delegación Capital, para que nos escuchemos, para intercambiar y conocer la realidad de la docencia y las comunidades educativas. Resuenan las escuelas es una apuesta sindical y pedagógica para compartir saberes, para compartir lo que hacemos. Resuenan las escuelas porque es importante hacer visible y audible que estamos en movimiento, que la docencia tiene mucho para decir. En el podcast de hoy tendremos los siguientes temas. Paritarias. Momento clave para demandar y luchar por un salario digno. Desde nuestra bitácora repasamos las acciones que permanentemente tienen como protagonista a nuestra delegación. Y como siempre te mostramos la agenda de lo que vendrá en los próximos días. Como te contamos en el podcast anterior, el 31 de mayo se venció el acuerdo paritario vigente desde principio de año, impuesto por el gobierno de Martín Yarlora, en complicidad con la conducción provincial de UPC, que podría haber sido más mezquino de no ser por el espíritu de lucha de las escuelas. En estos días habrá asambleas, después de que 55 delegados y delegadas de toda la provincia le exigieran a la Junta Ejecutiva de UPC que habilitase los mecanismos de consulta que nuestro estatuto sindical prevé para que toda la docencia de la provincia diga qué necesitamos para salir de esta situación de hambre en la que nos encontramos. Dada la urgencia para abordar el problema salarial, ya el lunes pasado, la Delegación Capital tuvo la iniciativa de acelerar este proceso, convocando un plenario de delegados y delegadas escolares. Allí se realizó un análisis pormenorizado sobre cómo la pérdida de salario ha sumergido a la mayoría de la docencia activa o jubilada bajo la línea de pobreza y hasta de indigencia. Asimismo, se destacó la necesidad de llevar a la mesa de negociación una demanda concreta para recuperar salario y no caer en la trampa de tener que optar entre una oferta mezquina o la nada misma. Después del plenario, así se expresaban Carmen Abriola, Marianela Gómez y Facundo Novillo, delegadas y delegados de distintas escuelas de la capital. Los docentes estamos atravesados por una gran crisis económica y social, ya que nuestro sueldo no alcanza para cubrir ni la canasta básica. Y la escuela no es ajena a eso. En las escuelas donde presto servicio, ninguna de las dos tiene caloventores o estufas. Una de ellas tiene ventiladores y la otra aún aguardamos la respuesta de infraestructura. Desde el año pasado nos prometen solucionar los diferentes problemas de edilicio, filtraciones, cerco perimetral, ventiladores y ahora caloventores. Como delegado hemos hecho todas las presentaciones correspondientes y aún continuamos así, sin las condiciones para la enseñanza-aprendizaje que el gobierno, que es nuestro empleador, nos requiere. Aprovecho esta instancia para contarles lo que estamos viviendo en la modalidad de jóvenes y adultos en relación al proceso de titularización. En este sentido, aprovecho para compartirles nuestra indignación ante la rectificación del punto 6 que establecía que la antigüedad debía ser de 5 años en la modalidad. Una antigüedad a diciembre del 2019, es decir, que estamos hablando de más de 10 años. Y a partir del 21 de mayo nos llega una comunicación con la rectificación que establece que esa antigüedad debe ser en el rol, dejando afuera un montón de colegas que pretendían su titularización y que además habían presentado los papeles requeridos para tales fines. Nosotros consideramos que esto es un atropello y proponemos que nos podamos organizar para ver si se puede dar marcha atrás con esta rectificación, para que todos los colegas que están en las sedes y tienen horas interinas puedan titularizar. Las y los docentes volvemos a manifestar nuestro malestar ante los constantes atropellos a los que estamos expuestos. El Estado, lejos de garantizar las condiciones necesarias para enseñar, vulnera nuestro derecho a un salario digno, hundiéndonos cada vez más en la pobreza. La sobrecarga laboral sigue aumentando, mientras que las respuestas frente a las situaciones de violencia institucional y laboral son nulas. Y por si fuera poco, nuestra obra social cada vez cubre menos prestaciones, dejándonos abandonados en los momentos de mayor debilidad. ¿Cuánto más vamos a soportar? Por otro lado, se resolvió llevar un documento a los talleres previstos para esta semana, con el fin de profundizar los debates en torno a nuestras condiciones laborales y salariales.
En el plenario también se realizó un emotivo homenaje a Adriana Corbalán, delegada del IPETIM 101, y a Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, recientemente fallecidas. A su vez, a propuesta de UPC Capital, este martes se desarrolló una reunión de delegados y delegadas de distintos departamentos de la provincia. Escuchamos un fragmento de lo resuelto allí. Finalmente este miércoles trascendió una propuesta salarial del Ejecutivo Provincial. Después de reuniones mantenidas con Roberto Cristali, secretario de UPC Provincial, sin ningún mandato salido de las escuelas. Más bochornoso aún es que el único planteo de recomposición salarial que expresó el titular de UPC fue el de restituir el 100% de la inflación, cuando todos sabemos que eso no es un aumento ni resuelve nada de la pérdida sufrida en los últimos meses. Se ve una clara sintonía entre gobierno y conducción celeste del sindicato para ir a un acuerdo a la baja, que la docencia no está dispuesta a aceptar. Escuchamos la propuesta que se debatirá en las escuelas, comentada por Franco Bokowski y Graciela Güell, secretario general y secretaria adjunta de UPC Capital. Es una paritaria que abarca entre los meses de junio y septiembre y que ofrece un incremento mensual correspondiente al 100% del IPC Córdoba a mes vencido. Además, una suma mensual de 10.000 pesos, suma no remunerativa y no acumulable. También contempla el incremento del FONIT Córdoba, que pasa de 35.000 pesos a 45.000 pesos por cargo. En cuanto a jubiladas y jubiladas, la única mejora que propone es el correspondiente al 82% del aumento del FONIT que cobramos los activos. Eso es para toda la docencia. Las demás propuestas que tiene corresponden a aumentos o mejoras sectoriales, por ejemplo, para los cargos jerárquicos. La propuesta es absolutamente insuficiente. Concretamente para junio es apenas de 4,08, que fue la inflación del IPC de mayo, y la suma no remunerativa de 10.000 pesos por mes que pagará hasta el final del tramo paritario. Una propuesta absolutamente insuficiente que consolida un recorte salarial, porque los salarios docentes vienen perdiendo 35% de agosto para aquí. Por eso, esta propuesta va a ser rechazada en Capital y en toda la provincia, y tenemos que discutir un plan de lucha para derrotarla y conseguir una mejora salarial con los docentes y con el conjunto de los estatales. Llamamos a los trabajadores estatales que han rechazado la propuesta salarial de ajuste del gobierno de Yarlora a sumarse al reclamo docente, porque junto en una lucha de docentes y estatales vamos a derrotar el ajuste del gobierno de Yarlora. Entre esta semana y la próxima se desarrollarán plenarios, asambleas y acciones callejeras que den visibilidad a nuestra precariedad y nos empoderen para la negociación. Es fundamental concretar las asambleas, expresar nuestras necesidades y fortalecer las intervenciones callejeras para derrotar el ataque a la educación de Yarlora y Milei. Resuenan las escuelas. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @upc.capital. Seguinos para enterarte de todas las novedades del Sindicato de las Escuelas. Desandamos por unos instantes acciones, plenarios y movilizaciones en las que participamos desde UPC Capital. Bitácora de un pasado reciente. Protestar es un derecho, nunca un delito. Nos hicimos presentes en tribunales junto a otras organizaciones para exigir se le restituyan los celulares a Nora Reynoso, docente jubilada, y a su hija, ya que en el momento en que fueron detenidas arbitrariamente el 25 de mayo, se los retuvieron. Seguimos firmes en nuestra lucha por el derecho a expresarnos libremente. La aprobación en el Senado de la ley Bases, lograda con un toma y daca propio de la política que este gobierno dice combatir, es un atentado terrible hacia los derechos de las y los trabajadores, donde los únicos beneficiados son los de arriba, quienes tienen el poder económico. Esta reforma lo que trae es más precarización laboral, eliminación del sistema jubilatorio tal como lo conocemos, indemnizaciones a cargo de quien fuera despedido y un sinfín de medidas que nos hundirán aún más en la pobreza y en esta desazón social que hoy nos atraviesa. Por todo esto es que el miércoles 12 nos movilizamos para decirle no a la ley Bases y al paquete fiscal, no a la quita de derechos, no más atropellos hacia las y los trabajadores y jubilados. Por otro lado,
Participamos en la jornada de protesta en el Polo Sanitario el día jueves 13 de junio para promover la unidad con trabajadores estatales de los hospitales en la lucha por salario y mejores condiciones de trabajo. Unidad de los trabajadores y las trabajadoras contra los atropellos de los gobiernos con la complicidad de las burocracias sindicales. Ese es nuestro horizonte. El salario no se toca. Acompañamos a docentes y delegadas de la Escuela Paritaria de Anta Alighieri que presentaron un rechazo frente a los descuentos arbitrarios que les está haciendo la patronal. Y si de atropellos hablamos, no podemos dejar de mencionar el gravísimo hecho que tuvo lugar hace pocos días. Escuchamos a nuestro compañero Ignacio Meneses que nos cuenta en primera persona lo sucedido. Soy Ignacio Meneses, delegado escolar y delegado departamental. Quiero contarles rápidamente mi situación, que es similar a la de muchas escuelas, donde no se respetan nuestros derechos laborales como trabajadores de educación. Hace 2 semanas, trabajando en la Escuela San José, Hermanas Dominicas, en el centro de Córdoba, me despidieron ilegalmente y de forma persecutoria por ser delegado, porque nos niegan en esa escuela la democracia sindical y por eso me sacaron. Estamos dando una pelea por la reincorporación y es una pelea que también damos con otros compañeros, como por ejemplo Mateo Romero, que también sufrió la misma situación hace unos meses. No quieren a docentes organizados y organizadas y vulneran todos nuestros derechos. Exigimos la inmediata reincorporación de Ignacio y Mateo. ¿Qué podemos hacer desde las escuelas ante situaciones de abuso sexual hacia infancias y adolescencias? Para darnos herramientas y estrategias de acompañamiento, el martes 11 se llevó a cabo desde la Comisión de Género de UPC Capital un encuentro virtual para conversar, pensarnos y seguir capacitándonos en dichos temas, para fortalecer las escuelas y para proteger los derechos de las infancias. Resuenan las escuelas. Toda la información de UPC Capital la encontrás en la web www.upccapital.org. La agenda de UPC Capital no se detiene. Te contamos sobre algunas actividades que se prevén para los próximos días desde nuestra delegación. Este viernes 14, desde las 10 horas, la mesa de gremios estatales compuesta por ATE, UTS y UPC Capital continuará afianzando lazos para hacer frente a las inminentes paritarias salariales. Con el objetivo de seguir creciendo en participación gremial desde las escuelas, se han constituido distintos equipos zonales que se encargarán de recorrer distintos establecimientos educativos, priorizando aquellos que no cuenten con delegadas y delegados. Próximamente se realizará una reunión de todos los equipos. El próximo lunes 17 de junio desde la hora 12 se realizarán acciones con el fin de visibilizar la realidad salarial docente en distintos peajes de acceso a nuestra ciudad. El martes 18 de junio se llevará a cabo una protesta contra los despidos de delegados y delegadas que se vienen repitiendo en escuelas privadas. La acción se desarrollará en lugar a determinar el mismo día. Podés encontrar todos los programas de Resuenan las Escuelas en Spotify y en nuestro canal de YouTube UPC Capital. ¡Suscríbete! Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta la próxima entrega de Resuenan las Escuelas desde UPC Capital, la trinchera de la lucha docente. Todo lo que es el APROS, los descuentos que nos están haciendo y el mal servicio que están brindando. Seguimos bajo la línea de pobreza, muchos compañeros y compañeras están padeciendo lo que significa no tener un buen salario. Resuenan las escuelas, el podcast de UPC Capital.